Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Luis Trujillo, aquí de la Catedral de Rino. Vamos a compartir el día de hoy el Salmo 87 y dice así: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se levantarán las sombras para darte gracias. Señor, presta oído a mi clamor. Se anuncian en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país del olvido. Señor, presta oído a mi clamor. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana iré a tu encuentro. Mi súplica, porque, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro. Señor, presta oído a mi clamor. Ok, mis hermanos, vamos a irnos a la primera lectura de Jacob, versículo 9 del 1 al 12, y dice la palabra de Dios. Jacob tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar sus causas contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y sus fuerzas es inmensas. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Y él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apague. Se esconde cuando quiere a las estrellas, y él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él crió todas las constelaciones del cielo, la Ósea, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decir qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio. ¿Qué implorarán sus misericordia si yo los citaré a un juicio y él comparecerá? No creo que atenderás a mis razones. Palabra de Dios. Mira, mi hermano, aquí la palabra de Dios hoy, el día de hoy, quiere y nos está hablando claro de la forma que Jacob comienza a hablar diciendo: sea muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa frente a Dios. Tal vez muchos de nosotros creemos que podemos actuar sin Dios, mis hermanos, o querer que Dios actúe sobre la forma que nosotros creemos, pero la pregunta es que muchas veces, ¿qué sintemos nosotros cuando le pidemos algo a Dios y Dios no nos contesta? ¿Qué significará muchas veces ese silencio, mi hermano? Quiero que nos quedemos con eso al principio para que empecemos a pensar que muchas veces qué significa el silencio del Señor en nuestras vidas. Y te voy a ir descifrando esto que te estoy preguntando, porque dice la palabra de Dios en el versículo 5: Él desplaza las montañas sin que lo advierte. O sea, Él es el dueño de todo. Dice aquí la lectura que Él puede hacer que las montañas desaparezcan. Él puede hacer que el sol se opaque. Él puede hacer que las estrellas se oculten. ¿Qué podrá hacer con un ser humano, mis hermanos? Pero hay algo aquí bien importante, mi hermano: que Dios nos ama. Su amor no tiene misericordia. Y en ese amor y en esa misericordia tan infinita, Dios no quiere que tú y yo nos destruyamos. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Aquí dice la palabra de Dios que si nos llamara a juicio, al juicio final, al siguiente paso,
Y te voy a compartir esto, mis hermanos. Es en el juicio que muchas veces no pensamos, en el día de nuestra muerte, en el día que tenemos que llegar a la presencia del Señor, mi hermano. ¿Estamos preparados para llegar a ese juicio? ¿Estamos preparados para frecuentar a Dios? Dice la palabra de Dios que si Él nos dijera, si Él viniera y nos dijera que estamos mal en esto y en esto, no tendríamos argumentos para decirle que está mal, porque Él nos habla con la verdad y en su amor tan inmenso, Él es sabio. Y en este momento, mis hermanos, me llega a mi mente, cuando llegamos a la iglesia por primera vez, muchas veces nosotros venimos con un plan, mi hermano. Y muchas veces queremos hacer tratos con el Señor, decirle, Señor, yo voy a venir, yo voy a asistir, pero yo quiero esto a cambio. Yo estoy aquí porque yo quiero tal vez restablecer tu vida, tal vez sanar una enfermedad, tal vez alguien te dijo que ese Dios le dio dinero y tú vienes porque tú quieres que tu suerte te cambie. Yo no sé por la razón que muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios aquí en la tierra buscando un consuelo, buscando un milagro, pero muchos de nosotros creemos que podemos llegar con un plan. Y los que hemos caminado con el Señor años, nos vamos dando cuenta que no sabemos en qué momento fuimos cayendo en el plan de Dios. Y Dios nos va llevando en ese plan. Y en ese caminar, Dios nos va cambiando, nos va llenando de fortaleza, nos va dando fuerzas. Y vamos entendiendo qué tan grande es Dios y qué pequeños somos nosotros, mis hermanos. Es ahí donde vamos entendiendo estas palabras, donde dice que tenemos que reconocer que Dios es fuerte, es grande, es misericordioso. Si nos vamos poquito anterior al versículo 8, donde dice el Jacob, ¿hasta cuándo hablarás de ese modo, con las palabras con que vienen impetuosos? ¿Puede Dios torcer al derecho, pervertir la justicia? Si tus hijos pecaron con él, ya los puso en el poder de sus delitos. Muchas veces, mis hermanos, eso es lo anterior de lo que estamos leyendo. Entonces, por eso Jacob toma la palabra a través de ese Espíritu Santo que conocemos en los evangelios, a través de todo eso, esos profetas, estas personas que tomaban la palabra, anunciarle al pueblo. Hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí. ¿Cómo está nuestra fe? Creemos ciegamente en el Señor. Mira que muchas veces, mis hermanos, y yo lo digo por mí primero, yo muchas veces, hoy que estaba leyendo esta lectura, yo decía, Señor, yo te voy a servir, pero tú dame esto primero. Señor, yo voy a ir a esto, pero darme otro primero. Y me he dado cuenta al leer esta lectura que tal vez Dios se ríe simplemente de nosotros, mis hermanos. Si no se ríe en mal plan, sino que Él sabe que cuando llegamos a sus pies y comenzamos tal vez a proponerle, tal vez a sentirnos más inteligentes que Dios, porque habemos personas, con respeto, no quiero ofender a nadie, pero muchos de nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios. Y muchos de nosotros llegamos a pecar de esa manera, creyéndonos superiores a Dios. Y aquí la lectura nos está dejando bien claro, mi hermano, donde dice que Él puede hacer tantas cosas que yo y tú tal vez nos quedaríamos, mis hermanos, sin palabras. Dice aquí, sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa en contra de Dios. No hay un ser humano que pueda triunfar en contra de Dios. Mas si triunfamos con el poder de Dios, los humanos, mis hermanos. Yo cuando me puse a leer esta lectura anoche, yo me preguntaba, yo le decía al Señor, y tal vez es algo un poquito que no va a ir mucho con el tema, pero te lo quiero compartir. ¿Por qué el Señor ha permitido que nuestra iglesia católica esté pasando una crisis tan grande de fe? Yo le preguntaba eso al Señor y no sé por qué se me vino ahorita a la mente, mi hermano. Como te digo, no va un poquito con lo que estamos leyendo, o tal vez sí va con lo que vamos leyendo, pero muchas veces, mis hermanos, cuando empezamos a tomarle un poquito de amor a Dios, cuando vamos comprendiendo la grandeza del Señor que tenemos, la misericordia tan grande, pero muchas veces nosotros seguimos tal vez
como dice aquí, queremos ganarle a Dios. Y si nos vamos al libro de Génesis, nuestros primeros padres pecaron por querer ser sabios como Dios, mis hermanos. Entonces no estamos tan lejos de una verdad a la otra. La serpiente le dijo a la mujer que no creyera lo que le había dicho, que si ellos probaban de ese árbol iban a ser sabios, iban a conocer el bien y el mal. Y muchos de nosotros, mis hermanos, queremos saber todo. Pero si en esa inteligencia nos damos cuenta, nosotros somos propiedad del Señor. Nosotros somos propiedad del Señor y Él es el que nos reclama y Él es el que nos llama y Él es el que decide cuándo tú y yo nos vamos de este mundo a su encuentro, a la vida nueva. Si creemos en que después de la muerte comienza una vida eterna, es la preparación de prepararnos. Muchas veces, mis hermanos, no tenemos tiempo de hacer una pausa en nuestra vida y mirar qué estamos haciendo. Muchas veces vivimos la vida mundanamente, pensando que no hay nada más de lo que estamos viviendo. Y tal vez estamos muy equivocados, mis hermanos, porque estamos descuidando el tesoro más grande que es Dios. Y hoy el Señor nos dice que reconozcamos que no somos nada sin Él, mis hermanos. No somos nada sin Él, porque si seguimos leyendo aquí dice bien claro: si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedará otro remedio que me implorar su misericordia. Las lecturas del domingo, mis hermanos, del rico y de ese pobre mendigo, de Lázaro, que cuando estaba ya quemándose en el infierno, le pedía al padre Abraham que mandara a Lázaro a que se remojara el dedo y le diera un poquito de agua, mis hermanos. Entonces, otra vez la palabra de Dios nos pone un ejemplo donde una persona aquí tuvo de lo mejor y hubo una persona que no tuvo, simplemente deseaba con lo que a él le bastara. Sin embargo, el rico tal vez no le hizo daño a Lázaro, pero tampoco hizo nada por Lázaro. Aquí te lo voy a cambiar la pregunta. Muchas veces nosotros no somos capaces de luchar por nuestra salvación. ¿Cómo vamos a tratar de salvar a alguien más, mis hermanos? Si muchas veces no tenemos esa capacidad, esa mentalidad de que nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera y Dios nos va a llamar a un juicio final, mis hermanos. Porque si no, aquí la palabra está clara. Y tendremos que rogar por su misericordia, que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. Para muchos es difícil pedirle al Señor que nos perdone, mis hermanos. Yo te lo digo por experiencia, mis hermanos. Yo muchos años batallé para llegar a ese punto y no he avanzado mucho, mi hermano. Yo no estoy en una posición diferente a nadie. Sigo siendo una persona pecadora, de las cuales me siento en las primeras líneas de los más que le fallan al Señor. Pero a veces que sí, el Señor me da ese valor de pedirle perdón porque le fallo. Pero antes era muy difícil. Yo decía, ¿por qué le fallo? Yo no le he fallado al Señor, pues si yo no le he hecho nada. Muchas veces, mis hermanos, no hemos llegado al punto de reconocer al Señor y que le hemos fallado, porque cuando hacemos algo que no es grato a los ojos de Dios, estamos fallando a Dios, mis hermanos. Y hay que pensar en ese momento, mis hermanos, en ese momento que muchos de nosotros no queremos pensar, y muchos de nosotros, mis hermanos, ya hemos tenido pérdidas muy cercanas, ya hemos aprendido un poco del dolor. Y poco a poco el Señor nos va levantando nuevamente, mis hermanos. Y es muy difícil, mis hermanos, porque no hay palabras. Pero hoy aquí el Señor nos está hablando de nuestro juicio final, del tuyo y el mío. ¿Estamos preparados, mis hermanos? ¿Estamos preparados para llegar? Si nos vamos al Salmo, fíjate lo que decía el Salmo. Dice, todo el día te invoco, Señor, extiendo mis brazos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. Todos los días te aclamo. Esos días, mis hermanos, de tormentas, esos días que a veces que sintemos que no tiene sentido lo que estamos haciendo, mis hermanos.
Muchos de nosotros somos capaces de implorar la misericordia de Dios en esos días que sintemos que la vida no tiene sentido. Muchos de nosotros endurecemos nuestro corazón y actuamos en contra de Dios y peleamos con Dios y le reclamamos a Dios. Muchos en estas situaciones, mis hermanos, es cuando cerramos nuestro corazón. Y es cuando viene el reproche hacia Dios y le decimos: Señor, ¿por qué a mí, si yo que estoy aquí? Señor, yo que te sirvo, Señor, yo que te busqué, Señor, yo que creo en ti. Y nos volvemos y nos empezamos a cerrar ese corazón, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, tenemos con dolor, con tristeza, con agonía, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre por qué ha permitido esto en mi vida. ¿Por qué has permitido, Señor, que yo pase estas circunstancias en mi vida? ¿Por qué has permitido, Señor, que yo llegue a este punto de mi vida? Muchas veces hay que preguntarnos y preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo aprenda hoy nuevamente, Señor? ¿Cuál es la lección del día de hoy? ¿Cuál es la lección de esta situación? ¿Cuál es el motivo de que tú estás permitiendo que yo esté en estas circunstancias, Señor? Y muchas veces tenemos que llegar al punto de dice la palabra de Dios, de pedir misericordia, sentirnos que no somos nadie ante Dios. Decirle al Señor: yo no soy nadie, Señor, sin ti. Reconocer a ese ser supremo, de ese que nos habla la palabra de Dios, que es capaz de mover una montaña a un lado, que es capaz de decirle al sol: no salgas, si el sol no sale, de decirle que no brilles más y no brilla, de esconder las estrellas. Y mira que aquí la palabra de Dios nos está hablando de cosas grandes, mis hermanos. Si el Señor ha hecho eso tanto por la naturaleza, ¿qué no podrá hacer por cada uno de nosotros, mis hermanos? Su misericordia es grande, su misericordia es infinita, pero estamos dispuestos, mis hermanos, a hablar con el Señor, a decirle: aquí estoy, Señor. Como decía aquí el Jacob: aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio. O sea, no hay otro camino. Este fin de semana asistí a un funeral de un familiar de mi esposa y decía el padre, y me quedé con eso yo, donde dijo: muchos de nosotros no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para venir a misa, pero un día alguien nos va a traer y vamos a estar ahí en ese ataúd, uno de nosotros, dijo, pero no tenemos tiempo. Y yo me quedé pensativo y dije: wow, muy cierto esas palabras. Muchas veces nosotros no queremos ir, no tenemos tiempo, no queremos, ponemos miles de excusas, pero tal vez alguien un día nos va a llevar, pero nos va a llevar ya simplemente porque es nuestro caminar aquí en la tierra. Es la última vez que vamos a pasar por la tierra y vamos a irnos al encuentro con el Señor. Y qué difícil, mis hermanos, qué difícil es llegar con las manos vacías ante el Señor. Muchas veces en la vida yo pienso que hemos estado en circunstancias donde tenemos las manos vacías y nos sintemos tristes, nos sintemos impotentes, nos sintemos que no somos nada porque no tenemos nada en nuestras manos tal vez que ofrecer. Tal vez tenías la fe puesta en algo, en un negocio, en un trabajo, en un bono extra, en algo que iba a llegar extra, y te quedaste con tus manos vacías, no tienes nada, y llega ese momento donde te llega la impotencia, la desesperación, y quieres hacer tantas cosas porque no quieres sentirte como te estás sintiendo. Imagínate, eso es aquí terrenal, mis hermanos, de algo que tú y yo podemos, obviamente también en la presencia de Dios, pero llegar con las manos vacías a la presencia del Señor. Y que el Señor, aquí dice la palabra, que el Señor nos pusiera y nos señalara: mira, tuviste esta y esta oportunidad y no lo hiciste. Porque de todo nos podremos esconder, mis hermanos, pero de algo estoy seguro: del Señor no nos podemos esconder. Y te decía al principio, mis hermanos, que muchas veces cuando le pidemos algo al Señor y el Señor guarda silencio, ¿qué significa ese silencio, mis hermanos? ¿O qué sintemos cuando el silencio del Señor
nos hace pensar, nos hace dudar, nos hace tal muchas veces causa el silencio del Señor, nuestro corazón se endurece. Pero si estábamos leyendo aquí, mis hermanos, dice la palabra de Dios que muchas veces cuando pasa junto a mí no lo veo, cuando se aleja de mí no lo siento. ¿Cuántas veces el Señor va a nuestro lado, mi hermano? Es el que te acompaña, es el que te levanta, es el que tal vez te lleva caminando en sus brazos y no lo vamos sintiendo, mis hermanos. O cuántas veces el Señor se ha alejado de nosotros y también no lo sintemos. Mira qué conservancia, mira qué palabras tan bonitas, tan bien, pero a la vez unas palabras que muchas veces lo dejan a uno pensando: ¿cómo es posible que yo no me dé cuenta que el Señor está a mi lado, o que no me dé cuenta que el Señor se ha ido de mi lado? Y cuando vamos conociendo un poco a Dios, mis hermanos, muchos de nosotros vamos aprendiendo que hay cosas que nosotros provocamos que el Señor se aleje de nosotros. Y hay cosas que tenemos que hacer para que el Señor se acerque a nosotros. Nosotros como católicos dependemos de ese día de la palabra de Dios, del día de Pentecostés. Ese día necesitamos creer en ese día. Tenemos que creer en ese Espíritu Santo para sentirnos cerca de Dios, mis hermanos. Tenemos que llegar a ser católicos, cristianos, que tengamos que vivir ese día de Pentecostés en nuestras vidas para sentir cerca ese fuego del Espíritu Santo, esa sabiduría del Señor, ese amor, esa misericordia, mis hermanos. Pero muchas veces, mis hermanos, el miedo, el tiempo, la excusa, el no puedo, tantas cosas, mis hermanos, que impiden que yo y tú nos acerquemos a Dios. Tantas cosas que nos alejan en el mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas tan hermosas, mis hermanos. Porque sí, el mundo no es malo, nada es malo, pero muchas veces de la forma que hacemos las cosas, de la forma que actuamos, dejamos que el Señor se vaya. Y mira, otra cosa que venía pensando cuando venía manejando hacia acá: cuando vamos a un concierto del mundo, mis hermanos, que es un artista que yo y tú queremos ver, cuando ese artista se va a ir, queremos que el artista se quede y le gritamos que otra. ¿Cuántos de nosotros vamos a un evento de la iglesia, a un retiro, y le decimos al Señor que se quede un rato más? No estamos mirando el reloj que ya se acabe para irnos. O sea, fíjate la diferencia, mis hermanos. En vez de decirle, le decimos al Señor que ojalá ya se acabe, cuando debíamos de decirle al contrario: quédate un rato más, Señor, quédate, porque tal vez en esos 15 minutos, en esos 3 minutos que te quedes más, Señor, va a ser mi momento, va a ser el milagro que estoy esperando. Y venía pensando eso, mis hermanos. El Señor tiene un propósito. Yo no sé por lo que ustedes estén pasando, yo no sé. El Señor me inspira a que comparta estos pensamientos. Se los comparto, mis hermanos, con mucha humildad, de que muchas veces tenemos que poner un poquito la mirada más en el Señor y quitarle un poco más del mundo. El mundo es pasajero y nuestra ida es hacia Dios. Vamos a compartir nuestro evangelio del día de hoy, mis hermanos. Y el evangelio de hoy es Lucas 9, del 57 al 62, y dice: en aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a atender a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña
el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Con lo que te estaba compartiendo, que aquí nos pone un ejemplo el Señor. Dice que les dijo a sus discípulos y alguien le dijo que lo iba a seguir hasta donde fuera. Hasta donde Jesús fuera, él lo iba a seguir, mas sin embargo Jesús le respondió que él no tenía nada. Y si nos vamos un poquito más, cuando Jesús nació, ¿dónde nació? Nació en un pesebre, mis hermanos, porque no había lugar para él. Fíjate nomás, pensemos un momento en eso, mis hermanos. Él nació en un pesebre porque no había lugar para él. Tal vez hoy Jesús, con estas palabras en este evangelio, nos está diciendo a ti y a mí que si tal vez tendrá un lugar en nuestro corazón. Habrá un lugar en tu corazón y en el mío para Jesús. Y seguimos leyendo y más adelante dice que las palabras de Jesús resumadamente es que tengamos que renunciar a todo por seguir a Jesús. Aquí hay personajes que le ponen la familia, su padre, ejemplos que en el evangelio se nos pone para seguir a Jesús. Y Jesús simplemente quiere que renunciemos a uno mismo, mis hermanos, para seguir al Señor. Y es muy difícil, mis hermanos. Es muy difícil renunciar a tantas cosas por agradar a Dios, mas no es imposible, mis hermanos. Porque muchas veces si nos vamos a mirarlo como está en la palabra de Dios, es muy difícil. Ahorita a ti y a mí tal vez ahorita por la tecnología que hay, por tantas cosas que hay, se nos pone un poquito más fácil evangelizar. Porque aquí dice Jesús, tú ve y anuncia el evangelio, tú ve y anuncia la nueva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo, mi hermano? Llevar a Jesús más lejos. Tal vez para ti, para mí ahorita es más fácil por las redes sociales, por las circunstancias. Mira, ahorita en este momento a través de estos aparatos estamos haciendo la obra de Dios. Pero eso no significa, mis hermanos, que tiene que haber un deseo de servirle al Señor, que tiene que haber un amor hacia Jesús. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo me trato de preparar? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que estudiar? Si yo y tú queremos seguir a Jesús, mis hermanos, en los evangelios lo encontramos, en la palabra de Dios lo encontramos. Mucha gente dice, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en sus milagros, es que yo no creo en nada de eso. Bueno, se tiene que respetar, pero muchas veces esas personas no han tenido el tiempo de leer la palabra de Dios, no han tenido el tiempo de conocer a Jesús, mis hermanos. ¿Y cómo van a creer en algo que no conocen? Pero muchas veces si yo y tú hemos tenido la dicha de conocerlo, lo poquito que lo hemos conocido y vamos compartiendo eso poquito que vamos aprendiendo de este Jesús. Y aquí dice el Señor que hay que seguir a Jesús. Porque Jesús es Jesús es la puerta para el siguiente paso en nuestras vidas, mis hermanos. Le busquemos por donde vayamos, tenemos que llegar a Jesús. Y si tal vez no nos toca entrar, lo que nuestra iglesia ha llamado purgatorio, ahí tenemos que ir a purificar nuestras almas, mis hermanos. Lo hacemos en la tierra, un cambio de vida, o vamos a ir a pagarlo de todos modos al purgatorio, mis hermanos. Porque Jesús es la vida, Él es todo, mis hermanos. Y Él nos ha dejado las armas a ti y a mí, mis hermanos, para que podamos luchar, para que podamos combatir nuestra propia fe, combatirnos a nosotros mismos, creer nosotros mismos en lo que estamos haciendo, mis hermanos. Alimentar nuestra fe, mis hermanos. Pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque ahorita hay tantas formas de llenarnos de Dios. Pero tal vez habrá ese deseo, mis hermanos. Hay tanta necesidad, mis hermanos. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no queremos ser un canal de ayuda. Muchos de nosotros, mis hermanos, también hemos endurecido nuestro corazón hacia Dios y hacia el prójimo. Y muchas veces, ahorita yo te lo digo porque muchas veces yo oigo pláticas, mis hermanos, mucha gente
no sabe que yo estoy en este caminar y a veces me gusta platicar con ellos, mis hermanos, y tal vez hago mal o no, pero no les digo lo luego que yo conozco de Dios, me gusta oír que hablen. Y he aprendido esto porque muchas veces, mis hermanos, tenemos que mirar cómo se mueve el mundo, mis hermanos. Y hay mucha gente, mis hermanos, que tiene una idea muy diferente de la que tenemos los católicos, que hemos conocido un poco a Dios, a un católico que no ha conocido a Dios. Y no quiero ofenderlos, mis hermanos, pero la forma que se mira la vida es muy diferente. Y muchas veces la gente cree que por hacer algo ya... He conocido yo personas que dicen, es que yo voy el domingo a misa, con eso me tiene que bastar para salvarme. Yo le doy 1 hora al Señor de mi tiempo el domingo, cuando mi tiempo es valioso. Y sí es valioso tu tiempo, mi hermano, porque sí es valioso. Pero muchas veces le damos al Señor calidad o le damos porque tenemos que darle tiempo. Vamos a misa con ese deseo de celebrar esa ceremonia tan grande, esa fiesta tan hermosa, porque vamos a tener un encuentro con Dios, o vas por cumplir. Y aquí lo dice el Señor, o sea, depende de la forma que hagamos las cosas, es la forma que le agradamos a Dios. ¿Por qué voy yo a misa? ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Cuál es la razón de que yo esté el día de hoy aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón mía, de Luis, de leer la palabra de Dios, ponerme en oración, tratar de tener un discernimiento, tratar de meditar la palabra de Dios, de tomar ese mensaje? Porque el Señor quiere que yo siga haciendo cambios en mi vida, mis hermanos. Y la palabra de Dios es viva, mis hermanos, y yo te garantizo a ti que si leemos esta palabra, de aquí a un mes la palabra nos va a dar un discernimiento diferente, porque el Señor sabe cómo estamos cada día, el Señor sabe lo que estamos pasando, el Señor sabe lo que estamos viviendo, el Señor sabe cómo estamos actuando. Y te imaginas, mis hermanos, qué triste sería que llegáramos a su presencia del Señor, y eso está en la misma palabra de Dios, donde el Señor dice que nos iba a desconocer, donde el Señor nos dijera estas palabras: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, le sirvemos a Dios, pero seguimos estando mirando nuestras miradas hacia atrás, cuando nuestra mirada debe estar hasta enfrente, mirar a Dios, seguir a Dios? No importa lo que se quede atrás, yo voy al encuentro, yo voy hacia enfrente, yo camino hacia Jesús, yo no voy hacia atrás. No podemos regresar donde el Señor nos ha sacado, mis hermanos. No podemos seguir caminando todo el tiempo mirando hacia atrás, porque el Señor nos quiere que miremos hacia enfrente, que confiemos en Él. Tal vez el Señor a ti y a mí ya nos ha sanado, ya nos ha purificado, pero yo y tú no le creemos, yo y tú seguimos recordando esos años malos de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué no se los entregamos a Jesús? Medita un momento, mis hermanos, la palabra de Dios. Lee las palabras del día de hoy, mis hermanos, no porque te las esté leyendo yo. Si yo no estuviera hoy el día de aquí, alguien más lo tiene que hacer, mis hermanos, porque nosotros simplemente somos un canal, simplemente somos un instrumento. Y dice el Señor en su palabra que si nosotros no hablamos, Él va a hacer que hablan las piedras. El Señor va a hacer que ese mensaje llegue. Conmigo, sin ti, pero ese mensaje sale, mis hermanos. Dice Isaías 41 que la palabra de Dios, cuando baja del cielo, no regresa sin haber dado fruto. Y aquí estamos hablando de la palabra de Dios, mi hermano. Y la palabra de Dios no va a regresar al cielo sin dar fruto, sin dejar algo, un cambio en nuestras vidas, mis hermanos. Muchos de nosotros nos dilatamos en dar fruto, muchos de nosotros nos dilatamos en abrazarnos de la palabra de Dios, muchos de nosotros patinamos, nos aferramos a no aceptar, a querer luchar contra Dios y nuestras fuerzas, mis hermanos. ¿Qué es lo primero que nos decía la primera palabra de Dios? Que Él decía, ¿quién le ha ganado? ¿Quién le ha ganado a Dios? O sea, ¿quién ha tenido? Tal vez muchos de nosotros reclamamos, muchos de nosotros peleamos con Dios.
pero no podemos ganarle a Dios, mi hermano. Y allí nos pone un ejemplo. Si Dios nos tratara, un ejemplo nos puso ahí la palabra de Dios, porque Dios le puede decir a la montaña que se mueva de un lado a otro. ¿Te imaginas si el Señor dejara su coraje entre nosotros, mis hermanos? Tal vez nos destruye en un momento, mis hermanos. Pero más sin embargo, Dios no vino a destruirnos a ti y a mí. El Señor dijo en su palabra: yo vino por los pobres de fe, por los que sufren. Cuando Él llamó a sus apóstoles, ¿Él a quién llamó, mis hermanos? Él llamó pescadores, mis hermanos. Gente humilde, mis hermanos. Gente que tal vez sufría para vivir. Gente que tal vez con respeto era ignorante, mis hermanos. Ignorante humanamente, pero cuando el Espíritu Santo se postó sobre esos 12, sobre esos apóstoles, tuvieron que llevar a cabo su misión, mis hermanos. Él pudo haber escogido gente, porque en esos tiempos, recuerden, los maestros, los de las sinagogas, era gente que se sentía muy preparada, y más sin embargo Él fue a buscar pescadores. Cuando dijo en la palabra que Él no tenía nada, Él nació en un pesebre. Pero, miremos lo importante del mensaje de hoy, que Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Y Él no quiere tu destrucción ni la mía. Mas sin embargo, Él en ese momento, en esa primera lectura, donde habla que muchas veces en aquellos tiempos Él les hablaba fuerte a esos pueblos porque querían que esos pueblos despertaran de su ceguera, de esa sordera. Muchas veces hoy estamos igual, mis hermanos, seguimos estando sordos y ciegos. Pero yo te invito, mi hermano, que cierres tus ojos, que meditemos un poco. Vamos a hacer un poquito de oración. Vamos a pedirle al Señor por tus necesidades que hay en este momento. Ahí donde estés tú, mi hermano, mi hermana, ofrécele al Señor, pídele por tus necesidades, por lo que tú estés pasando, por lo que hay en tu corazón. Pídele al Señor su presencia en tu vida, mi hermano. Pide que te ilumine. Dile que tenga piedad y misericordia de ti. Implórale esa piedad, esa misericordia. Que venga y se derrame ese Espíritu Santo sobre ti, sobre tu familia, sobre mí. Que venga a darnos esa luz, que venga a levantarnos, tal vez si estamos cansados, que nos levante, que nos dé esa sabiduría, que nos ayude a tomar esas decisiones importantes en nuestras vidas, que se lleve nuestros cansancios, que se despoje nuestras dudas de nuestra mente, que tal vez si sintemos un corazón frío, un corazón sin ganas de seguir viviendo, pedirle a Dios que cambie ese corazón, que nos dé un corazón nuevo otra vez con ilusiones de vivir, que venga con ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego arrasador, a deshacer ese hielo que ha congelado nuestro corazón. Decirle que tenga piedad y misericordia, que le hemos fallado, reconocer que le hemos fallado al Señor, pedirle perdón, pero decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo no sé para qué yo te puedo servir, Señor. Tú me conoces, Señor, soy pecador, te fallo. Soy débil, Señor, porque fácilmente te cambio a ti, Señor. Tal vez por un rato de placer, por un rato de descanso. Y yo te pido perdón, Señor, por tantas veces que te he fallado, pero aquí estoy nuevamente, Señor, pidiéndote que tengas piedad, que tengas misericordia. Como te decía ese ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mi familia. Ten misericordia de mí, Señor. Decía el Salmo que todo el día te imploro tu misericordia, que vengas en mi auxilio, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Ven en mi auxilio, Señor. Llévate estos deseos que no vienen de ti, Señor. De esas dudas que me entran, si vale la pena estar aquí donde estoy ahorita escuchándote, Señor. Si vale la pena estar aquí en este momento, Señor. Vale la pena, mi hermano, estar aquí. Vale la pena estar buscando. Que el día que el Señor nos llame a cuentas, tengamos algo que ofrecerle, mi hermano. Que tengamos algo que decirle al Señor. Tal vez no tendremos mucho, pero que tengamos algo que decirle al Señor en ese encuentro.
que el Señor nos diga que nos conoce como ese buen pastor, que dice Él que sus ovejas lo conocen y Él conoce a sus ovejas, mis hermanos. Que pedirle al Señor mucho que tenga piedad y misericordia, que tenga piedad y misericordia de nosotros, de nuestras familias, del mundo entero, misericordia de tantos países que hoy se han olvidado de Dios por buscar el poder, por ver qué país es más poderoso, quién es más grande que otro. Y nos hemos olvidado del Señor. Pedirle perdón por todas esas personas que se han olvidado del Señor. Decirle: Señor, yo te pido perdón en nombre de cada uno de ellos que te ha olvidado, Señor. Perdónalos, mi Señor, son tus hijos. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Y vamos a rezar esa oración que nos dejaste por excelencia y te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, mamita hermosa. Tú eres esa madre fiel. Tú eres ese camino que nos lleva a los pies de Jesús. No te canses de interceder por cada uno de nosotros, mamita. Por cada miembro de nuestra familia, mamita hermosa. Dile a tu Hijo Jesús que tenga piedad y misericordia de nosotros. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Nos cubrimos con tu sangre bendita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos, buenos días, hasta la próxima, que Dios nos los bendiga. Amén.